Amen. Amén. Gracias. It was the first Easter. Fue primera fiesta de No Pascua, chocolate bunnies. pero sin conejos de No little chocolate, girls sin pequeños in pretty new niños dresses. con No vestidos little nuevos, boys sin walking niños around with caminando Easter alrededor con baskets, looking for canastas de Easter Pascua, eggs. buscando huevos de Pascua. There was no chocolate, no bunnies. No In había fact, chocolate ni everybody around conejos, de hecho, Jesus, para todos alrededor de Jesús. it probably felt Seguramente like se the sintió opposite como todo lo of a contrario celebration. de una celebración. It felt like an epic Se failure. sintió como una falla épica. 3 days ago, Eh, their journey 3 with días Jesus antes habían viajado ended. con Jesús, el viaje con Jesús había terminado. That week, Jesus had entered Jerusalem like Esa a semana king, Jesús a había king entrado a of peace, Jerusalén como un just as the rey de prophets paz, said he justicia, would. como la profecía había dicho. Jesus stormed to the Jesús temple and he entró al confronted templo y confrontó the leaders there, a los líderes overthrowing ahí, the tables and the money volteando las changers. mesas y He confronted the lawyers and the confrontó politicians in the a los street. conocedores de la ley y a los políticos en la calle que trataban de ponerle It looked like trampas. everything was going to Parecía que todo change, iba a cambiar, but he ended up dead. pero terminó con la muerte. Humiliated, Humillado, Jesus was tortured torturado when he was crucified. y crucificado. And what many of us Y lo don't que know muchos de is nosotros no that sabemos was a es que eso fue fool's death. la muerte de un tonto. For the disciples, they had been journeying Para with los Jesus discípulos for 3 habían years, viajado going durante from 3 años place con to Jesús, place. yendo de And lugar a everywhere they en went, todos los lugares, y a there were todos, signs of God's todos kingdom donde iban había happening señales del around reino de Dios Jesus. que sucedían alrededor de People Jesús. were being healed of La gente blindness, estaba siendo sanada de la ceguera, being paralyzed. que habían estado paralizados. People were being La freed gente from their misery, from estaba siendo rejection, liberada de and su from miseria problems y that de los kept them problemas from que, their que community. evitaban que se integraran a la Poor and comunidad. hungry by Los que tenían, thousands. pobres y hambrientos que estaban siendo Jesus just alimentados. kept Y Jesús explaining siguió explicando the scriptures, a las escrituras, teaching, enseñando, telling them what the diciéndoles community of God lo was que really like. cómo es la And then comunidad de bang, Dios. Y entonces de it repente happened sucedió right around him. justo a su alrededor. You have to remember, for those Tienen in que recordar Jesus's para time, aquellos que en before los the tiempos de first Jesús, Easter, antes de la they didn't primera know who Pascua, Jesus no was. sabían quién era Jesús. Who is this guy? ¿Quién es este tipo? Is he a teacher? ¿Es un maestro? Rabbi? ¿Un rabino? Is he a prophet who ¿Es un speaks profeta for que God? habla en nombre de Dios? Or is he the chosen one? ¿O es él el elegido? You see, if he was the chosen one, Verán, then si most era of el the elegido, people entonces la mayoría de la gente expected and esperaba believed that y Jesus, creían he que would Jesús, eventually él overthrow the powers that be, eventualmente including iba the Roman Empire. a destruir los He poderes would que había, incluyendo al absolutely imperio free romano. God's people and Liberaría al restore pueblo de justice Dios y restauraría la justicia y la paz and mercy y la and misericordia love y el amor everywhere en todos amongst lados God's people. entre el pueblo de And Dios. there were many, including a disciple Y named muchos, Simon incluyendo, Peter, había un who discípulo believed que se llamaba Jesus was Simón that guy. Pedro que creía que Jesús era esa persona. Now let's be clear a minute. I Dejemos hear a claro lot of esto. people Escucho mucha gente absolutely que misinterpret absolutamente malinterpreta los milagros de And I wanna Jesús, set y something quiero straight decir about algo In order to really understand para poder what comprender Jesus was doing lo que estaba around haciendo him, Jesús you have to alrededor get de él. into the Tienen que mindset entrar en la of the people mente de la in gente Jesus's time. en los tiempos de You Jesús. see, people in Verán, Jesus's la time, gente en los I tiempos de have a Jesús, y feeling this tengo won't be el hard sentimiento que esto to no será convince you. difícil de They didn't have convencerlos, cell es que no tenían celulares, They didn't have science, no tenían ciencia and they didn't have medicine. y no tenían medicina. So for the Así writers que para los escritores y para los primeros lectores de los evangelios, cuando Jesús sanaba a la gente, cuando los alimentaba por millares and when he freed y them, cuando los he wasn't liberaba, being a superhuman no estaba superhero. siendo un héroe It wasn't like he had supernatural. superhuman abilities No es or que magical tuviera powers. poderes mágicos. What made it amazing Lo is que that lo hacía Jesus was increíble era absolutely que breaking Jesús the rules. estaba He rompiendo was las doing reglas, things estaba that haciendo only cosas que God solo was Dios, supposed to be se supone que able solo to do. Dios podía hacer. When Jesus forgave, Cuando Jesús perdonó, when he healed, cuando sanó, when he fed, cuando alimentó when he taught, y cuando enseñó, it
Era como si el reino de Dios estuviera descendiendo a la tierra. Hablaba y actuaba en nombre de Dios. Y lo que era sorprendente, y esta es la parte que me conmueve más, lo que era más sorprendente es que el reino de Dios estaba llegando a la gente que menos esperaban. Quiero detenerme y tratar de imaginar un momento cómo sería el reino de Dios para alguien que es completamente pobre. ¿Cómo sería el reino de Dios si hubieras estado enfermo toda tu vida? ¿Cómo sería el reino de Dios cuando te has sentido rechazado, cuando estás con el corazón roto y has vivido una vida de dolor? Eso es exactamente el reino de Dios que se estaba volviendo realidad donde fuera que Jesús estuviera. El reino de Dios no llegaba al rico, al popular, al poderoso. Jesús fue y sanó y proclamó el amor de Dios entre la gente que la mayoría de la gente expulsaría del reino, que serían rechazados. ¿Y cómo sé esto? Sé esto porque no tenían ciencia. Verán, olvidamos y quizás ni siquiera entendemos lo que estas sanaciones y milagros significaban. Si estabas enfermo, estabas ciego o paralizado, no era un problema médico. No para la gente en los tiempos de Jesús. Esto hubiera sido un problema entre tú y Dios. Ya sea que tú le fallaste a Dios o algo muy importante falló entre tú y Dios y tú eras un pecador. Ciertamente no estabas entre los justos o los hermosos o los poderosos. Si eras diferente, si eras anormal, si estabas enfermo mentalmente, si estabas limitado mentalmente, si tenías un defecto de nacimiento o una discapacidad de aprendizaje, eso no era algo con lo que alguien pudiera ayudarte. Significa que algo estaba mal contigo. De hecho, algo podría estar mal con toda tu familia, podrías ser considerado maldito, poseído, impuro. Pero esos eran las personas a las cuales el reino de Dios estaba viniendo en el ministerio de Jesús. Los pobres estaban siendo alimentados por millares, los enfermos estaban siendo sanados, los rechazados estaban siendo aceptados, y lo que hace esto que sea tan brillante y me encanta. Jesús estaba utilizando a los enfermos y a los marginados y a los que no eran nadie como ejemplos de lo que significaba ser justo en sus parábolas, poniendo el mundo de cabeza. Así, ¿quién podría ser este tipo? ¿Podría ser el elegido, el que vino a corregir al mundo, a traer el reino de Dios a la tierra? No lo sabemos. Ellos no lo sabían. Ciertamente no parecía así. Al menos Jesús no hizo lo que esperaban que hiciera, porque estaba muerto. Jesús no pasó la prueba de ser un héroe. No se levantó en contra de Judías ni lo confrontó cuando lo traicionó su propio discípulo y amigo. Cuando fue acusado de hacer cosas malas, los líderes políticos, él no se levantó en contra de ellos. De hecho, él fue quien no derrotó a ningún villano, porque él fue considerado el villano. Fue torturado, lo escupieron, se burlaron de él. Las escrituras nos dicen que incluso los soldados alrededor de Jesús empezaron a jugar para repartir sus ropas. Hay una gran oportunidad de que Jesús fue
crucificado desnudo. Es una gran posibilidad. Y ahora muchos de los discípulos, aquellos que lo estaban siguiendo, muchos de ellos tenían miedo por sí mismos. Las autoridades podrían empezar a perseguirlos porque los líderes pensaban que Jesús era problemático y todos aquellos a su alrededor eran sospechosos. A veces es así. Eso es lo que pasa cuando viajas con Jesús. A veces se necesita valor. A veces tienes que arriesgarte. Y es exactamente lo que está sucediendo en la escritura fue presentada hoy. En Lucas 24 no es simplemente una historia de caminar con Jesús en el camino, aunque es muy importante sobre comprender nuestra jornada con Jesús. Es realmente una historia sobre viajar con Jesús a través de la vida. Y esto es algo que espero que todos estemos haciendo. Volvamos a la escritura un poco más para tratar de entender lo que está sucediendo. En Lucas 24 inicia con algunas mujeres y Pedro y una tumba vacía. Es el primer domingo después de la muerte de Jesús. Algunas mujeres fueron a la tumba de Jesús y me encanta que Lucas eligió a las mujeres para ir a la tumba de Jesús. Ellos fueron a la tumba y Jesús no está allí. Incluso se encuentran algunos ángeles que les dicen, ¿por qué están buscando a Jesús aquí? Él está vivo. Las mujeres están emocionadas y les dicen a los hombres y los hombres no les creen. Nada ha cambiado. Pedro, el discípulo llamado Pedro, es uno de los pocos que se pregunta si esto es verdad, así que corre a la tumba y mira en la tumba y puedo casi ver a Pedro haciendo esto. Dice, no está allí. Pero no está convencido de que Jesús está vivo. De hecho, los discípulos consideran tan poco de lo que dicen las mujeres que solo dos creen. Así que Jesús se va y ahí es donde comienza la jornada. Hay dos discípulos que se dirigen al camino a Emaús. Uno es Cleofas, que nunca había escuchado, sí había sido mencionado en el Evangelio. Esta es la primera vez que es mencionado. Y el segundo discípulo no es mencionado. Y descubrimos quién es él al inicio de la historia. Así que los dos se van en el camino a Emaús y durante el camino se encuentran al Jesús resucitado, pero no lo reconocen. Las escrituras utilizan las palabras, dicen que sus ojos fueron velados, y esto es muy importante de poner atención porque Lucas está tratando de decirnos algo. Los hombres no entienden lo que las mujeres ya saben y comprenden. Ellos todavía no entienden quién es Jesús, todavía no entienden qué va a suceder. En cierto sentido están ciegos, al igual que ustedes y yo podemos ser. Estos discípulos son parecidos a nosotros. A veces no vemos lo que está enfrente de nosotros. A veces no vemos las promesas de Dios desarrollándose frente a nosotros. A veces no vemos las posibilidades del reino de Dios justo frente a nosotros. Así que Jesús se les acerca. No lo reconocen. Cleofas y el otro discípulo no lo reconocen. Y él se les acerca y le dice, ¿qué onda? ¿De qué están hablando? Y la respuesta de Cleofas es, ¿en serio has vivido debajo de una roca? ¿En serio? Él es grosero con él porque no puede comprender cómo es que él no ha escuchado lo que ha sucedido en Jerusalén. Dice, ¿eres el único extranjero que no comprende lo que ha sucedido en Jerusalén este fin de semana? La palabra extranjero es muy importante porque la palabra extranjero es una palabra que puede ser traducido en otro término, como viajero. ¿Eres el único viajero que no se da cuenta de lo que ha sucedido? A continuación, la respuesta de Cleofas, y esto es un poco chistoso para mí, le explica lo que sucedió a Jesús. A Jesús le explica. Brillante. Es como si Jesús no supiera. Así es como te ves cuando no te das cuenta de lo que estás haciendo. Así que Cleofas le explica a este tipo, a Jesús, porque es maravilloso, que hizo todas estas maravillas y que enfrentó a los poderes que estaban ahí.
Él iba a ser el elegido que iba a cambiar todo, pero terminó humillado y asesinado. Entonces Jesús responde, y esta parte de la Escritura es bastante interesante porque la mayoría de nosotros nos ha aprendido a creer que Jesús es este tipo súper amable. Es como la abuela. Nunca dice nada cruel. Pero él termina diciendo, hombre, qué lentos son ustedes. ¿Quién es el que vive debajo de una condenada roca? Y empieza a explicar a Cleofas y a este otro discípulo todo lo que las Escrituras han dicho sobre lo que sucedería con el elegido. Jesús se explica a sí mismo una vez más a sus discípulos, como lo ha estado haciendo durante los últimos 3 años. Y en cierto sentido, se le explica a sí mismo a nosotros. Llegan a Emaús y me imagino que Jesús pasó todas las 7 millas explicándose. Y de hecho, Jesús va a seguir caminando, pero Cleofas y este otro discípulo lo detienen y dicen, espera, ey, no te vayas. Quédate con nosotros. No viajes de noche, es peligroso. Quédate con nosotros esta noche y quizás puedes marcharte mañana en la mañana. En la cena, Jesús hace algo que había hecho docenas de veces antes con Cleofas y su discípulo, que no es nombrado. Toma el pan, lo bendice y lo parte, como lo había hecho con los miles de pobres que habían sido alimentados, como lo hizo cada vez que comía con los marginados, como lo hizo la noche anterior antes de morir. Partió el pan e inmediatamente Cleofas y el discípulo supieron quién era él. Es Jesús y está vivo y es el primera Pascua y absolutamente no pueden contenerse. Se emocionan tanto que inmediatamente deciden que tienen que volver a Jerusalén, tienen que ir a decirle a los otros discípulos, y es tarde y es peligroso y es la hora de la cena, así que tienen que viajar durante la noche. Y cuando llegan ahí y se reúnen con los otros discípulos, nos enteramos quién es el segundo discípulo. El versículo 34 dice, el Señor se ha levantado de verdad y se le apareció a Simón. ¿Quién rayos es Simón? Simón Pedro. Simón Pedro es el clímax de esta historia. ¿Por qué? Porque Simón Pedro está viajando con Jesús. ¿Recuerdan cuando dije que la historia no es solo sobre caminar con Jesús? Esta historia es sobre viajar con Jesús durante una vida. Y Simón Pedro es uno de los discípulos más descrito en todas las historias de Jesús. Y también es el que probablemente es el que más se parece a ustedes y el que más se parece a mí. En la jornada de Pedro con Jesús probablemente se parece más a su jornada y a la mía. Porque Pedro duda, Pedro niega y Pedro no reconoce a Jesús cuando está frente a él. Les daré algunos ejemplos. Hay una historia sobre Jesús y Pedro cuando están en un bote y Jesús se empieza a caminar sobre el agua y Pedro está tan emocionado que quiere salir del bote y caminar en el agua con Jesús. Se atreve a salir del bote con la mano extendida de Jesús hacia él y él comienza a caminar sobre el agua. Y de repente se da cuenta de lo que está haciendo y se asusta y empieza a dudar y comienza a ahogarse y a hundirse en el agua. Y una vez más Jesús lo tiene que salvar. Pedro es aquel que niega a Jesús
cuando Jesús lo necesita más. Jesús fue acusado y arrestado y estaba en medio de ser torturado, incluso durante su crucifixión. La gente se acercaba a Pedro y decía, ¿conoces a este Jesús? Y Pedro dice, no, completamente lo niega cuando lo necesita más. Pedro duda, va a la tumba y ve dentro de la tumba y está vacía y todavía no entiende quién es Jesús, todavía duda. No reconoce a Jesús cuando lo encuentra en el camino. Es lo que es viajar con Jesús. ¿Y soy el único? Esto es exactamente, y no soy el único, y esto es exactamente como es. Pero la buena noticia es que Pedro no es perfecto y ahora no es el mejor ejemplo, pero es a quien Jesús le dice, sobre esta roca voy a construir mi iglesia. Es lo que le dice Jesús a Pedro, porque el nombre de Pedro era Sifos, que significa piedra. Y Jesús dice, sobre esta roca construiré mi iglesia. Y sé esto porque como en Star Wars tiene una segunda parte, y como en Harry Potter y la piedra filosofal tiene una segunda parte, la Cámara de los Secretos, el libro de Lucas tiene una secuela también, es el libro de Hechos, y en el camino a Maús de hoy es al final de ese libro. Y en el libro de Hechos, en el segundo capítulo, Pedro hace una de las cosas más increíbles. Todos los discípulos están en un cuarto en el segundo piso de este edificio y están temiendo por sí mismos porque no saben qué va a suceder. Pero el Espíritu baja y toca a cada uno de ellos, y entonces Pedro desciende de la habitación y va a las calles de la misma ciudad en la cual Jesús fue crucificado y da el primer sermón del cristianismo. Y dice, Jesús es el elegido. El reino de Dios está con nosotros y su nombre es Jesús. Vengan y vivan como Él. Quiero invitarlos a ustedes para viajar con Jesús de esa manera. No tienen que ser perfectos, no tienen que ser hermosos o populares o ser los justos todo el tiempo. Su historia y mi historia es mucho como la de Pedro. Todo lo que tienen que hacer es continuamente salir de su zona de confort, seguir a Jesús como Pedro lo hizo, compartir pan con los extranjeros y los marginados y los lastimados y aquellos que se sienten solos. Caminen con Jesús, escuchen, aprendan y luchen y traten de comprender lo que significa sus enseñanzas y crean que el reino de Dios es real. Eso es lo que es viajar con Jesús. Como en el libro de Hechos, ustedes y yo necesitamos retomar lo que Jesús y los discípulos dejaron. Así que si quieren creer que Jesús es real y que cuando Dios los creó era lo único que estaba en la mente de Dios. Si quieren creer que el reino de Dios es real y ha venido a la tierra y existe entre nosotros porque Cristo es su nombre y podemos seguirlo, entonces los invito a venir, a tener el valor y viajar con Jesús y caminar con Él y conmigo.